alguien que quiera profetizar aquí? Hoy se levanta la voz profética de esta generación. Hoy es el último tema de esta serie. Ya tenemos que hablar así, ¿cierto? De esta serie de guerra espiritual. Y pues he querido llamar esta enseñanza el resultado de una batalla limpia, ¿cierto? Porque cuando nosotros vivimos la guerra espiritual de la forma correcta, entonces eso va a traer un resultado que es muy especial. Antes de pensar en el texto y de irnos hacia el texto, yo quiero como hacer un pequeño resumen. No me gusta mucho remembrar sobre las predicaciones porque a veces se vuelve dispendioso, pero quiero como hacer un pequeño resumen de lo que hemos, de pronto los puntos, porque son los puntos que hemos tratado en cuanto a la guerra espiritual, ¿cierto? Lo primero que estuvimos haciendo fue analizando un poquito el ser más conscientes de lo sobrenatural o de lo espiritual, entender que se mueven espíritus, ángeles y demonios, digámoslo así. Eso fue lo primero que estuvimos haciendo. También estuvimos hablando de que hay un carácter que permite o que resiste la guerra espiritual. Cuando no tenemos un carácter con las características como las que tenía David, es muy difícil resistir la guerra espiritual. Entonces, de alguna manera, nuestro corazón y nuestra forma de ser se tiene que formar para la guerra espiritual, porque si no, no vamos a ser capaces. Entonces, es muy importante eso. También estuve hablando de lo importante que es aprender a observar cómo las circunstancias y las decisiones de otras personas influyen o son parte de la forma en que sucede la guerra espiritual, pero que la guerra espiritual no es en contra mía, sino en contra del propósito de Dios, y ese propósito que se hace a través de mí hace que la guerra se vuelva contra mí, pero la guerra no es contra mí, es contra el propósito de Dios. Y por esa razón, uno de los propósitos de la guerra espiritual es desenfocarnos del propósito de Dios. Entonces la guerra espiritual va a estar o hasta que usted se desenfoque del propósito, o hasta que usted ya Dios lo haya llevado al tope, donde le va a dar esa victoria por fin en la guerra espiritual. Y hablaba acerca también de dos armas importantes en medio de la guerra espiritual. Un arma es la adoración y la segunda arma es la oración. Pero yo les hablaba de la forma de orar, y dentro de esa forma de orar les hablaba de la autoridad que Dios también nos ha dado en la oración. Y por último les conté algunos principios que David guardó, que llevaron a que Dios lo respaldara en la guerra espiritual. Entonces ahí tengo más o menos como un resumen de lo que hemos estado hablando, y por eso les digo, hoy vamos a hablar de cuál es el resultado que trae una batalla limpia, cuando yo he podido realmente vivir como hay que vivir. Ahora vamos a ir a 1 Samuel capítulo 26, versículo 12. Si usted quiere, se pone de pie, es solamente un versículo, pero he querido solamente usar este versículo como representación de lo que quiero hablar hoy. Muy juiciosos. Y dice así en el versículo 12, 1 Samuel capítulo 26, versículo 12, dice: tomó pues David la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl y se fueron. Pero nadie lo vio ni lo supo, tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Y el énfasis que quiero hacer en este texto es eso, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Podemos tomar asiento. Hoy vamos a ver uno de los resultados que trae, o uno de los resultados, no, el resultado que trae cuando nosotros hemos hecho una batalla limpia, es que Dios va a destruir a nuestros enemigos. Así se lo quiero resumir. El resultado de que usted haya batallado de una manera limpia es que Dios va a destruir a nuestros enemigos. Y a mí me encantó ver eso en este proceso. Porque en este proceso, ¿qué ha sucedido? David
definitivamente ha madurado. Resulta que, ¿cómo les parece que para este momento, no para el capítulo, sí, más o menos para el capítulo 26, donde estaba leyéndoles, si usted observa, gracias Haider, si usted observa el capítulo 25, espéreme, yo me devuelvo un poquito, el capítulo 25, versículo 1, dice que Samuel murió. Listo, Samuel muere y sucede como unas cositas más en un lapso corto de tiempo que no nos dan, pero lo que nos dice el capítulo, váyase al capítulo 28, y en el versículo 3 dice, Samuel había muerto y todo Israel lo había llorado. Ese capítulo 28 que estoy leyendo ya es el capítulo donde se acerca la muerte de Saúl. Entonces, yo deduzco que lo que yo le estoy leyendo en el capítulo 26 y el tiempo que David estuvo con los filisteos, que hay en el capítulo 27, versículo 7 dice que fue 1 año y 4 meses, yo deduzco que más o menos fueron 2 años entre la muerte de Samuel y la muerte de Saúl. ¿Y por qué quiero hacer ese conteo? Porque eso significa que si David estuvo 13 años viviendo este proceso para ser rey, este proceso de guerra espiritual, entonces ya llevaba 11 años en este proceso y 11 años viviendo en el desierto, porque a través del proceder del recorrido que hemos hecho en la Biblia nos hemos dado cuenta que llegó un momento en que David se estableció en el desierto. Él pasaba del desierto de Engadi al desierto de Zif, del desierto de Sid al desierto de Parán, del desierto de Parán al desierto de Mahón, pero ese muchacho aprendió a mover en el desierto como un pez en el agua. Y yo me quedé pensando, eso a mí me impactó mucho, yo me quedé pensando, ¿por qué? Porque el desierto no es fácil para vivir, el desierto es muy duro para vivir, y este hombre se volvió fuerte en el desierto, o sea, se volvió diestro en el desierto, se volvió, o sea, demasiado como estable, como que se desarrolló su carácter, como que se desarrolló su fuerza, su templanza, o sea, se volvió resistente, porque como él estuvo todo ese tiempo ahí, le tocó aprender un montón de cosas de supervivencia, de buscar comida, de buscar agua, de dormir, de defenderse de los animales que son muy, muy malos en el desierto. En la noche los animales son fuertes ahí en el desierto, de las temperaturas altas y luego temperaturas bajas. Sí, claro, obviamente la tierra de Judá está también en el desierto, pero está en medio de oasis. Y ahí él estaba en el desierto. Entonces, a mí me impactó mucho 11 años David viviendo este proceso en guerra espiritual. ¿Y por qué me impacta eso? Y yo sé que a usted también, porque para nosotros no es nada deseado una guerra espiritual de tanto tiempo. No es deseado pasar procesos tan duros, tan largos, tan difíciles. ¿Cierto? Usted y yo decimos, no, o sea, eso que se acaba en 2 semanas. ¿Cierto? Eso que se acaba en 2 meses. Yo voy a hacer un ayuno de 3 días para que se acabe en 3 meses, en 3 días, en 3 semanas. ¿Cierto? Pero esto fue 11 años y después de estos 11 años uno empieza a ver, y escúcheme bien lo que le voy a decir, empieza a ver que Dios empieza por fin a defender a Saúl de sus enemigos. O sea, durante 11 años el enemigo estuvo puye a David. 11 años David aguantándose a Saúl encima. Pero en los últimos tiempos el Señor empieza a mostrarle a David cómo lo libera de sus enemigos. Ahora usted dirá, o más bien, cuando yo estaba estudiando esta enseñanza, eso tocó mi corazón mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos esa experiencia. Nosotros tuvimos la experiencia hace muchos años atrás de una persona que abriendo la iglesia de Entre Ríos nos hizo la vida muy difícil, supremamente difícil, y literalmente, por alguna razón que yo no entiendo, esta mujer me aborrecía, y literalmente todo lo que yo levantaba, ella trataba de derribarlo. Literalmente, si yo daba un consejo, ella iba y buscaba a las personas para darles el consejo contrario al que yo daba. Literalmente competía conmigo y literalmente hablaba en mi contra. O sea, yo no les estoy diciendo
de algo espiritual, estoy hablándoles de algo físico, o sea, literalmente. Y yo y nosotros, mi esposo y yo, durante mucho tiempo callábamos, 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 callábamos. Y le decíamos al Señor, Señor, ¿qué hacemos con esto? Señor, danos sabiduría, Señor, tal cosa, Señor, tal otra. Y era muy difícil, porque yo sabía que mientras yo estaba hablando con una persona, luego esa persona iba a hablar con esta persona, y eso era una división impresionante. Fue una cosa muy, muy difícil. Y yo recuerdo que después de pasar mucho tiempo en esa opresión y en esa persecución tan fuerte de esta persona, llegó un momento en que yo me senté en mi cama, después de no sé cuántos años, yo creo que ya llevábamos por ahí 6, 7 años en ese proceso, y yo me senté en mi cama y yo gritando le dije al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Por favor, ya quítemela de encima. Por favor, ya quítemela de encima. Yo no sé yo qué le hice a esta señora para que ella sea así conmigo. Por favor, Señor, ya quítemela de encima. ¿Y sabe por qué yo le toco eso? Por una razón muy sencilla. Por eso le digo que me impactaba mucho esta historia, porque le quiero mostrar 3 enemigos que Dios le quitó de encima a David mientras él vivió el proceso de esa guerra espiritual y resistió hasta el final. Y el primer enemigo que le quitó está en Primera de Samuel capítulo 26. Primera de Samuel capítulo 25, perdón. Y este enemigo se llamaba se me fue el nombre, Nabal. Este hombre se llamaba Nabal. Y aquí, con este primer enemigo, el Señor le empezó a mostrar a David lo que él estaba empezando a hacer. Pero le quiero contar qué pasó en este proceso. Este hombre Nabal era un hombre, dice ahí, que tenía siempre muchos bienes, era muy pues pudiente, y este hombre tenía esquiladores de ovejas, ¿cierto? Estos esquiladores se movían por diferentes partes del desierto, llevaban sus ovejas a pastar y luego también pues obviamente las esquilaban. Y esos viajes a veces de los pastores es de días y de semanas. Entonces en ese proceso un grupo de pastores de este hombre llegaron cerca del ejército de David. Y David estuvo cuidándolos, les estuvo ayudando, inclusive les estuvo dando provisiones de alimentos y todo eso. Pero más adelante David pasó como por una crisis donde no tenía mucho que comer, y entonces envió a algunos de sus soldados a pedirle a Nabal que le diera comida, que por favor le pagara el favor que él le había hecho de cuidarle a sus esquiladores de ovejas. Y este hombre, que era un hombre muy difícil, le responde de una manera muy fea a David, le dice, yo no te voy a dar nada. Pero la forma fea en la que le responde está ahí en el versículo 10, le dice, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. O sea, él dice como que yo no conozco ni quién es usted ni qué hace, pero lo toca justamente en el área ofensiva. Usted es un tráfugo, o usted es una persona que está huyendo, una persona que se está escondiendo, usted es una persona que es perseguido por la ley, digámoslo así, es perseguido por el gobierno. Entonces usted no venga aquí a decirme que necesita comida, que yo a usted no le voy a dar comida. Ahora, ya les conté todo este proceso que David ha madurado, y en ese proceso que David ha madurado y ha crecido, el hecho de que él haya madurado y el hecho de que se haya hecho fuerte no significa que no siga habiendo dolor en su corazón por toda la guerra que le están haciendo. Yo le puedo decir a usted que todo lo que yo viví con esta persona que le estoy contando formó mi carácter de una manera. Me enseñó, yo aprendí cosas, yo crecí espiritualmente a través de tener que lidiar con esta persona. Yo maduré espiritualmente a través de tener que lidiar con esa persona, impresionante. Pero el hecho de que yo hubiera madurado, el hecho de que yo hubiera crecido y el hecho de que yo hubiera aprendido no significaba que no me dolía. Me dolía tener esta persona encima, encima, encima y encima. Y a David también le dolía. Y yo quiero invitarle a que usted vaya un momentico al Salmo 109. Como siempre, los salmos de David. Y se lo quiero leer rápidamente. Se lo quiero leer rápidamente, ¿por qué? Porque sencillamente 109, sencillamente
no hay nada que explicar. Solamente leyéndolo usted ya me va a entender lo que les quiero decir. Dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque contra mí han abierto boca impía y engañosa, con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, ahí está hablando, yo le ayudé a este hombre, le ayudé con las ovejas. En pago de mi amor obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado mal por bien y odio por mi amor. Pon, y mire lo que empieza a decir, pon a un impío sobre él y que un acusador esté a su diestra. Cuando sea juzgado, salga culpable y su oración se convierta en pecado. Y mire lo que empieza a decir: sean pocos sus días y que otro tome su cargo. Sean huérfanos sus hijos y viuda su mujer. Vaguen errantes sus hijos y mendiguen y busquen el sustento lejos de sus hogares en ruinas. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saqueen el fruto de su trabajo. Que no haya quien le extienda misericordia, ni haya quien se apiade de sus huérfanos. Que sea exterminada su posteridad, su nombre sea borrado en la siguiente generación. Sea recordada ante el Señor la iniquidad de sus padres y no sea borrado el pecado de su madre. Estén continuamente delante del Señor para que Él corte de la tierra su memoria. Porque Él no se acordó de mostrar misericordia, sino que persiguió al afligido, al necesitado y al de corazón decaído para matarlos. También amaba la maldición y esta vino sobre él. No se deleitó en la bendición y ella se alejó de él. Se vistió de maldición como si fuera su manto y entró como agua en su cuerpo y como aceite en sus huesos. Séale como vestidura con que se cubra y por cinto con que se ciña siempre. Sea esta la paga del Señor para mis acusadores y para los que hablan mal contra mi alma. ¿Cómo le parece a usted esa oración? Dios mío bendito. Qué peligro ese hombre. Qué peligro ese hombre. Pero ¿sabe qué me impacta a mí? Que cuando se paraba frente a Saúl, no lo puedo matar porque es el ungido del Señor. Y no solamente eso, sino que ya les voy a mostrar lo que pasó con Nabal. Pero ¿sabe algo? Es como si David aprovechara la presencia de Dios para sacar toda la rabia que tiene. Es como si aprovechara la presencia de Dios para matarlo ahí, para desahogarse, ¿cierto? Para decir: es que lo odio, Dios, lo odio, ¿por qué no se muere ese desgraciado? Y a mí me impacta eso porque es que volvemos a lo mismo. O sea, Dios nos permite ver a un hombre que guerrea espiritualmente, pero que es hombre, que es ser humano, que lucha, que se aflige, que se angustia, que se desespera y que dice a veces: estoy que tiro la toalla. Y estaba que tiraba la toalla. Él no solamente hizo esa oración, sino que si usted observa el versículo 21 de 1 Samuel 25, él cogió las armas. Dice ahí: y David había dicho: ciertamente en vano, escuche, ciertamente en vano he guardado todo lo que este hombre tiene en el desierto, de modo que nada se perdió de todo lo suyo, y él me ha devuelto mal por bien. Así no habla usted a veces cuando usted está haciendo la voluntad de Dios y Dios permite guerra espiritual y hay gente oprimiéndolo. Y hay gente encima de usted, dele y dele y dele y dele y dele y dele y dele. Mire, llega un momento cuando uno está así en ese proceso que uno dice: Señor, yo estoy haciendo las cosas bien y este no hace sino hacerme mal. Yo como que estoy sintiendo que esto no vale la pena. Yo como que estoy sintiendo que hacer las cosas bien no da buen resultado. Mire, yo dentro de mí decía: Señor, es que yo quiero ir y públicamente decir todo lo que ha hecho. Yo decía: yo quiero contarle a todos todas las cosas mentirosas que hace. Yo decía: Señor, y no se puede, yo no me quiero ya más quedar callada. ¿Por qué me tengo que quedar callada si no se lo merece? Y yo recuerdo que yo lloré con el alma desgarrada.
Y yo le dije al Señor, Señor, ya no me la aguanto más, por favor. Y yo por eso me identifiqué con esa oración de David. Porque es como si Dios conociera nuestro tope. Él nos está procesando en la guerra, pero es como si el Señor conociera hasta dónde eres capaz de resistir. Es como si Dios conociera nuestro tope. ¿Por qué digo yo que como que si Dios conociera nuestro tope? Porque cuando ya David ya iba a decir no más, ya no espero más, ya no me aguanto más, entonces la esposa de Nabal se para y se le pone al frente y viene y le dice, versículo 26: ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive su alma, puesto que el Señor le ha impedido derramar sangre y vengarse por su propia mano, sean pues como Nabal sus enemigos y los que buscan el mal contra mi Señor. Mire, le voy a hacer un énfasis aquí. Esta mujer empieza a decir cosas y en esas cosas que dice que Dios destruye a tus enemigos. Se lo leo más abajo, versículo 28. Le ruego que perdone la ofensa de su sierva, porque el Señor ciertamente establecerá una casa duradera para mi Señor, pues mi Señor pelea las batallas del Señor, y el mal no se hallará en usted en todos sus días. Y si alguien se levanta para perseguirlo y buscar su vida, entonces la vida de mi Señor estará bien, atada en el haz de los que viven con el Señor su Dios. Pero Él lanzará la vida de sus enemigos como de en medio de una onda. O sea, Dios envía a una mujer con comida, Dios envía a una mujer a pedirle perdón por la necedad de su esposo, pero esta mujer no solamente hace eso, sino que le dice, no meta usted la mano a hacer lo que Dios puede hacer por usted. Él lo va a defender a usted de sus enemigos. Y usted va a estar libre y limpio cuando sea el rey. No va a tener que sentirse culpable de haber hecho cosas malas para poder tener el puesto de rey o cosas malas antes de ser rey, sino que va a poder ir con su cara al frente diciendo soy el rey como un rey justo. Deje que Dios lo defienda de sus enemigos. Dios le mandó a esta mujer, a David, porque ya David iba a tirar la toalla y le dijo resista otro poquitico más, aguante otro poquitico más, espere que ya se acerca su tiempo. Porque el Señor lo va a defender. Y ahí es donde empezamos a ver que cuando David se detuvo, Dios lo defendió. Interesantemente pasa que la mujer se devuelve para su casa. Yo creo que muchos conocen la historia. Este hombre hace un banquete, se emborracha. En medio de esa borrachera la esposa le dice lo que David iba a hacer. Él se asusta mucho en su corazón, pero dice el texto bíblico más adelante en el versículo 38, y unos días después sucedió que el Señor hirió a Nabal y murió. Le quiero recordar el versículo con el que empecé. Dios le puso un profundo sueño al ejército de Saúl para que David entrara, cogiera una copa, cogiera una lanza y saliera de ahí. El Señor estaba todo el tiempo defendiendo a David. Pero también el Señor en un momento dado le iba a quitar de encima a sus enemigos. Y el Señor lo hizo. El Señor defendió a David de Nabal. El Señor le quitó la vida a Nabal. Y mire lo que dice el versículo 39. Cuando David supo que Nabal había muerto, dijo, bendito sea el Señor. Pues claro, con esa oración que le había hecho a Dios, tan terrible, ¿cierto? Dios, gracias. Eso, así es. Como habíamos hablado. ¿Sí o no? Bendito sea el Señor que ha defendido la causa de mi afrenta de manos de Nabal y ha preservado a su siervo del mal. Mire lo que dice, y ha preservado a su siervo del mal. Usted me ayudó a no meter la pata, usted me ayudó a no apresurarme, usted me ayudó a no tomar venganza por mi mano, usted me ayudó a no hacer las cosas a mi manera, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso es que, vuelvo y le repito, ¿cómo es el resultado de una batalla limpia? Cuando usted batalla limpiamente, Dios le va a dar la victoria y lo va a defender de sus enemigos. Pero usted tiene que resistir. Usted tiene que resistir.
Porque hay días en que usted quiere tirar la toalla y venir y decirle cuántos son. Y ya, y no más. Pero el Señor quiere que usted resista. Yo recuerdo después de esa oración que yo hice, que el Señor empezó a organizar las cosas de una manera que todo eso que habíamos vivido por tantos años se tuvo que ir. Y fue tan tremendo, que cuando esa persona salió de la iglesia empezó a prosperar económicamente. Fue tan tremendo que a los meses vinieron y eran aterrados de ver cómo está la iglesia cambiada. Pero nosotros no tuvimos que hacer nada. Nosotros no hicimos nada. Sí, mentira, sí hicimos una cosa: aguantar, coger callo, aguantar. Que hasta nos preguntan: ¿usted por qué se quedan callados? ¿Usted por qué aguanta? Porque es que Dios no me ha dado permiso de hablar, no me ha dado permiso de defenderme, me tengo que quedar quieto. Pero el Señor obró y libertó a David. Y fue el primer, es como si el Señor le hubiera dicho: mira, te voy a dar esta señal para que aguantes. Te voy a dar esta señal de que te defiendo de tus enemigos para que aguantes. ¿Por qué? Porque le tocaba esperar el año y pico para que se muriera Saúl. Entonces Dios es como si le hubiera dicho: mire, le voy a mandar esta prueba para que usted me entienda que yo estoy con usted, para que usted me entienda que usted no se tiene que defender, que yo lo defiendo, porque ya le falta poquito para terminar. Y entonces venimos al capítulo, espéreme que me perdí, al capítulo 26, versículo 12, perdón, y es donde viene el Señor y le muestra después de Nabal. Es que yo era leyendo ese texto y yo me quedaba sorprendida. O sea, David entra con un guerrero de él en medio del campamento del pueblo de Saúl, en medio de los guerreros de Saúl, entra, el tipo tiene clavada la lanza en la tierra, al lado de él una copa. Y yo me quedaba pensando: hombre, si algo tienen los soldados es que no duermen profundo. Porque un soldado es adiestrado ¿para qué? Para tener un sueño liviano, de manera que sienta un ruido pequeñito, y para eso son adiestrados los soldados. Y Saúl estaba acostado al lado del general del ejército. O sea, si el tipo era el general del ejército, el tipo tenía que tener mucha destreza. Y viene David y jala una lanza del medio de la tierra y nadie escucha nada. Y ahí es donde uno dice: cómo Dios se mueve, cómo Dios está orando, cómo Dios detiene la mano del enemigo. Y entonces empieza este proceso de decaimiento de Saúl. Vaya al capítulo 28, versículo 19. Viene y dice que le dicen a Saúl, ya esta es una historia más larga, invoca al espíritu de Samuel, Samuel se le presenta y viene y dice que Samuel le dice: además el Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos, por tanto mañana tú y tus hijos estarán conmigo. O sea, ya llegó tu tiempo, Saúl. El Señor ya había declarado: ya llegó el tiempo de que este se muera. David no va a tener que hacer nada. Y repito para los que no conocen la historia. David se alió con el rey de los filisteos. Los filisteos fueron los que mataron a Saúl. Y como David se alió con el rey de los filisteos, a David le iba a tocar ir a esa guerra donde iban a matar a Saúl. Y Dios es tan hermoso que hace que los otros reyes
los otros príncipes filisteos le tengan desconfianza a David y le digan a David, devuélvase para la casa, que usted no le creemos que sea amigo de nosotros, y a David no le toca matar a Saúl. Dios hace que la venganza se haga a través de otros, pero yo no toqué al rey Saúl. Y el Señor libra por segunda vez o en segunda forma o de segunda manera, libra a David de sus enemigos. Mire, Dios viene y hace eso tan hermoso. Capítulo 31, versículo 6. Entonces en esa batalla, que lo cuentan ahí, dice, así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. ¿Y David qué estaba haciendo? Aprendiendo a dejar que Dios lo defendiera. Aprendiendo a dejar que Dios peleara por él. Pero no solamente eso, sino que yo quiero que usted se devuelva un momentico a Proverbios, que se me olvidó leerlo ahorita, 19:13, porque es que, iglesia, mire, ¿por qué nosotros podemos pelear limpiamente? Porque usted y yo peleamos con la Biblia en la mano. Esa es nuestra arma de ataque. Recuerde que la palabra es la espada. Esa es nuestra arma de ataque. Proverbios capítulo 19, versículo 13 dice, el hijo, espéreme que, no, ese no es, lo copié mal. 17:13 dice, al que devuelve mal por bien, el mal no se apartará de su casa. ¿Sabe David por qué oraba con esa forma tan fea que oraba? Tan sanguinaria, tan vengativa. Porque David conocía la Biblia. Y David sabía que cuando una persona devolvía mal por bien, le iba a ir mal, y le iba a ir mal, y le iba a ir mal. Y esa es la oración que él hace en el salmo que les leí ahorita. Señor, es que tú dijiste que tú le devuelves a los que hacen mal, les devuelves lo que se merecen. Eso que ellos hacen, porque uno no está actuando mal, uno está actuando bien. Mire, iglesia, nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Cristo para derribar fortalezas, para derribar argumentos y todo lo que se levante en contra de la obediencia a Cristo. Es que la pelea no es contra nosotros, la pelea es contra la obra de Dios, y usted y yo tenemos que aprender a pelear espiritualmente. Dios lo quiere a usted, el enemigo lo quiere a usted apartar del propósito. Esa es una pelea entre Dios y Satanás. Usted tiene que sujetarse a Dios y Satanás huye. Y por eso es que David la tenía clarísima. Usted me va a defender de mis enemigos. Y aunque a veces sufría y se quería desenfocar, volvía y se ubicaba. Porque él sabía, es que la Biblia dice esto, que si yo hago bien y él me devuelve mal, el mal va a venir sobre su casa. ¿Y sabe también qué sabía David? Mire, el último enemigo que David vio como Dios lo venció por él, es un enemigo que podríamos decir que no fue enemigo en ese momento, y es el rey Aquís. Mire, el rey Aquís era el que realmente debía de ser su enemigo. ¿Usted no ha visto que a veces las personas que uno más confía son las que son nuestros peores enemigos? Y a veces los que uno ve distantes son los que vienen y lo apoyan a uno en momentos de dificultad. Pues Aquís fue ese. Y usted se preguntará, ¿y por qué? Mire, me encanta, como dice el texto bíblico, dice ahí en 1 Samuel capítulo 27, versículo 12. Perdóneme que yo lo mueva tanto por todo este texto, porque estoy moviéndome en todo esto, pero dice 1 Samuel 27, 12. Aquís confiaba en David. O sea, ¿qué hizo David para ganarse la confianza de Aquís, el rey de los filisteos? Nada. No hizo nada. Pero ¿sabe por qué Aquís confiaba en David?
Solamente hay una razón por la que Aquís confiaba en David, y es espiritual. ¿Sabe cuál es la razón espiritual por la que David confiaba, por la que Aquís confiaba en David? No se mueva, yo se lo busco. Proverbios 16. Dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aun a sus enemigos hace que estén en paz con él. Iglesia, yo quiero hacerme transmitir a ustedes, o sea, quiero hacerme entender. David sabía mucho pelear espiritualmente. O sea, David entendía la palabra. Él conocía los principios espirituales que la palabra le daba. Y esos principios espirituales lo ayudaban a moverse, a hacer cosas, a tomar decisiones, y Dios las respaldaba. David tomó la decisión, me voy a ir para donde el rey Aquís. Y llega y toma esa decisión, y luego llega donde el rey Aquís y le dice, yo no me merezco vivir en la misma ciudad que vive el rey, deme otra ciudad. Y el rey le dice, bueno, mijo, agarra esta ciudad. ¿Por qué? Luego David, estando en esa ciudad, se dedica a matar pura gente enemiga del pueblo de Dios. Y el rey le dice, ¿usted qué estaba haciendo? No, matando gente de la tierra de Dios. Ah, bueno, excelente muchacho, es que usted es un buen guerrero mío. ¿Por qué le creía? Porque nadie se enteraba que él estaba matando era a los enemigos del pueblo de Dios y no al pueblo de Dios. ¿Y por qué viene y dice, yo confío en usted y usted va a ser mi escudero y el que va a estar al lado mío en las guerras? Dice el rey Aquís. Mire, iglesia, son cosas que solamente Dios hace. Son cosas que solamente Dios hace. O sea, yo por eso le digo, quiero darme a entender, entienda cómo pelea Dios y nos defiende de nuestros enemigos. De una manera tal que los que nos han odiado se nos vuelven amigos. Y a los que nos aborrecen, pero no quieren transformarse, los quita del camino. Dios hizo eso. Eso fue lo que Dios permitió en la vida de David. Y llegó un punto tal en el que David por fin fue libre de sus enemigos. Y ahora yo le pregunto a usted, ¿fue libre de sus enemigos? Después de que Saúl muere, David fue libre de sus enemigos. No. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos son espirituales. Y porque mientras usted esté en el propósito, Satanás va a levantar nuevos enemigos. Pero en este momento de la vida de David, por fin fue librado de un enemigo de 11 años encima, de 13 años encima. Pero mire cómo es de tremendo, y yo quiero que usted me entienda eso. Cómo es de tremendo Satanás. El día que matan a Saúl, ya Satanás tenía preparado otro enemigo para David. Y está en el capítulo 30. Cuando David se está devolviendo porque no puede atacar a Saúl, porque los filisteos no lo dejan, llega a la ciudad que le había dado el rey Aquís. Y se da cuenta que los amalecitas acaban de atacar su ciudad y se han llevado todas las cosas que ellos tienen y a las mujeres y a los niños. Y han quemado todo Siclac. Pregúntese, ¿por qué? Amalec fue el pueblo que Dios le dijo a Saúl que destruyera del todo. Porque era un pueblo que siempre quería perseguir al pueblo de Dios y dañarlo. Obviamente Amalec sabe que después de Saúl, ¿cuál es el rey que sigue? Y como ya están viendo a Saúl decayendo, ¿qué quiere hacer Amalec? Impedir el propósito de Dios. Pero ¿sabe algo? Cuando usted y yo hemos aprendido a confiar que Dios vence a nuestros enemigos, eso nos vuelve a dar fuerzas para decir, hay alguien más grande que pelea por mí. Entonces yo puedo seguir hacia adelante.
Y aunque David vio que cuando vio la ciudad se puso súper triste, se puso a llorar, se llevaron sus 2 esposas, se llevaron las esposas de todos los soldados estaban también tirados en el piso llorando, estaban que mataban a David porque vea, se nos llevaron las mujeres, se le levantaron encima. David se agacha y dice: Señor, ¿qué hago? Y el Señor le dice: vaya y pelee, que yo se los voy a entregar a todos. ¿Y sabe qué dice David? ¿Qué me has dicho? Si algo he aprendido en estos 13 años es a pelear. Viene de 3 días de caminar, le toca caminar un montón para poder llegar donde los enemigos y dice: hágale, para las que sea. Vea, iglesia, yo quiero hoy animarle a algo. Puede que nuestro enemigo espiritual lo tengamos hasta el fin de los tiempos. Puede que nuestro enemigo espiritual apenas venzamos en un área, se nos levante en otra. Pero nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Y Él es el que pelea por nosotros. Y si nosotros vencemos una guerra, no solamente vencimos esa guerra, nos vamos volviendo más fuertes para vencer otras guerras. Y no importa, porque la victoria ya es nuestra, porque el Dios que tenemos ya ganó. Entonces nosotros necesitamos pararnos. Mire, iglesia, yo les he dicho a ustedes, o no sé si se los he dicho, se los voy a decir en este momento. El mes de septiembre fue muy duro para mí. Muy difícil. El domingo yo me desperté a las 6 de la mañana y yo sé que lo que yo le voy a decir le ha pasado a usted. Yo me desperté, abrí los ojos y le dije: Juan Carlos, amor, yo no me quiero parar. Yo no quiero levantarme. Porque yo sentía mi alma caída. Y no le puedo decir que estaba triste porque mi hermana, no. Simplemente sentía que el mes había sido tan difícil que no tenía fuerzas. Y él me miró y me dijo: yo me siento lo mismo. Y nos paramos. Y el domingo me tocaba dirigir la alabanza y yo dije: Juan Carlos sí escogió una alabanza muy maluca, a mí no me gusta esa alabanza. Pero me toca dirigir, bueno, yo la dirijo. Y el Señor me movió tanto mi corazón en la alabanza. Ministró tanto mi vida, que desde ese día para acá la tristeza se fue. Y he sentido un gozo y una paz nuevamente impresionante. Eso es lo que el Señor hace. El Señor hace eso. Y Él quiere que usted y yo aprendamos a descansar en Él. ¿Y sabe algo? En todo ese proceso he podido ver a mi hermana súper tranquila y súper contenta. Y en todo ese proceso nuestro carro seguía molestando y ya hoy por fin lo pudieron dejar totalmente arreglado. Y Dios ha provisto para todo lo que se ha necesitado. Y hemos visto cómo Él va obrando. Dios ha sido fiel. Siempre es fiel. Pero usted y yo tenemos que aprender que estamos siendo entrenados en esa guerra espiritual, pero que nuestro enemigo ya fue destruido. Y que podemos seguir peleando, pero desde la victoria. Diciéndole: Señor, todo está patas arriba, pero tú sabes y tienes el control. Y al final veremos tu gloria. Entonces yo quiero invitarle, yo no sé qué batalla usted está viviendo, qué batalla usted está pasando, en qué parte está, pero yo quiero invitarle. Le estoy hablando de guerras de años. Hoy le hablé de guerras de años, pero Dios va a dar su victoria. Y usted tiene que seguir separando, pero iglesia, párese en adoración, párese en oración y párese en santidad. Y el Señor le va a respaldar. Padre amado, aquí estamos, Señor. Te queremos dar muchas gracias. Y yo quiero invitarle a usted que si quiere se arrodille o se ponga de pie, pero no se vaya de este lugar sin presentar su guerra. Porque quizás hoy tú te sientes como se sintió David el día que enfrentó a Nabal.
Quizás hoy te sientes como yo me sentía el domingo, diciendo, ya no doy más. Quizás te sientes como me sentí ese día, cuando te hablo de esta mujer, diciendo, ya no doy más. Señor, por favor, ya quítame esto de encima. Pero el Señor hoy quiere darte nuevas fuerzas. ¿Y sabes cómo te las va a dar? En adoración, en oración y en la determinación de que vas a seguir haciendo las cosas bien, aunque todo esté mal. Entonces dile al Señor, Señor, aquí estoy, Dios. Y quizás tengas en tu corazón el deseo de decirle, destruya a mi enemigo. Pues díselo. Díselo, Señor, que caiga todo eso sobre él. Ábrele tu corazón. Así como Ana lloró desgarradamente porque su alma estaba cansada de no poder tener un hijo. Así tú puedes clamar. Acuérdate lo que decía el pastor el domingo. Gime, gime por la adopción, gime por la redención. Clama, dile, Señor, Abba, ¿cuándo nos vas a libertar? Abba, ¿cuándo vas a ayudarnos a que los pecados no nos sigan haciendo volver atrás, gobernándonos y haciéndonos perder guerras? Abba, enséñanos a ser firmes, enséñanos a ser personas resistentes, enséñanos a dar la pelea, porque tú ya venciste, Dios. Dile al Señor, obra, Espíritu de Dios. Yo te entrego hoy a tu iglesia, Señor. Yo te entrego sus corazones, oh Dios. Y en el nombre de Jesús, yo te pido que aprendan a abrir su boca y a hablarte, a orarte con autoridad, Dios. Yo te pido que no tengan miedo de decir, Señor, en el nombre de Jesús obra, en el nombre de Jesús muévete, en el nombre de Jesús haz, en el nombre de Jesús derriba. Porque, Señor, sabes que estoy obrando justamente y hay enemigos que se han levantado contra mí, quieren destruirme, pero tú peleas por mí. Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, hoy te pido que envíes ejércitos celestiales, Señor, y te quiero rogar que rodeen a tu pueblo, Padre, a tu pueblo que está aprendiendo a guerrear, a tu pueblo que está aprendiendo a guerrear en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, oh Dios, derriba los enemigos espirituales. Mira, yo quiero invitarte, levántate a guerrear contra esos enemigos espirituales. Esos enemigos de tristeza, esos enemigos de depresión, esos enemigos de amargura, esos enemigos de soledad, esos enemigos de frustración. Levántate. Dile al Señor, derríbalos, destrúyelos. Quizás piensas que tienes poca fuerza, quizás piensas, yo soy muy pequeño, quizás piensas, mi oración no tiene poder. Mentira, mentira, mentira. El poder no está en tus palabras, el poder está en el Dios al que tú buscas y en lo que tú confiesas con tu boca. El poder está en la convicción que tú tienes de tu Dios. El poder está en rendirte y humillarte y alabarlo a pesar de la tristeza. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu presencia. Dile al Espíritu Santo, Espíritu Santo, derrama de tu presencia. Hoy me levanto en tu nombre. Yo necesito que envíes nuevas fuerzas sobre mi Señor, porque en el nombre de Jesús voy a batallar, Señor. En el nombre de Jesús voy a guerrear, Señor. Y quizás hay cosas con las que estás guerreando hace años. Y quizás dices, ya no quiero pelear más contra esto, ya me cansé. Pero levántate de nuevo. Levántate de nuevo, iglesia, en el nombre de Jesús. Levántate de nuevo. En el nombre de Jesús, Señor, derriba toda opresión espiritual. En el nombre de Jesús, todo lo que está trayendo el decaimiento, para que nos levantemos de nuevo, Señor.
En el nombre de Jesús, oh Dios, levanta tu presencia, oh Dios. Establece tu reino en medio de tu pueblo, en medio de cada corazón. Enséñanos, amado Dios, a guerrear en tu nombre, a guerrear con tus armas. Hacerlo a tu manera. Tú eres el santo, Señor. Tú eres el poderoso. Tú eres el magnífico. Tú eres el grande, Señor. Tú eres el fuerte. Y ahora yo quiero invitarte a que tú adores al Señor. Usa tu arma de guerra, tu otra arma de guerra. Adora al Señor. Dile, Señor, tú eres santo. Tú eres perfecto, Dios. Tú eres precioso. Tú eres bueno, Señor. Tú no me fallas, Padre Celestial. Tú eres, Señor, y no vas a dejar de ser. Tú estás, Señor, y no vas a dejar de estar. Cielo y tierra pasan, pero tú, Señor, tus palabras no, Señor. Tú permaneces para siempre. Tú eres el eterno, Señor. Tú eres el alfa y la omega. Y dile, Señor, en el nombre de Jesús, que te ayude, que renueve tu fe, que derribe toda incredulidad de tu corazón, para que creas en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te creemos, oh Dios. Y en el nombre de Jesús nos rendimos a ti, Señor. Y en el nombre de Jesús nos levantamos, oh Dios. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, y llénalo de tu espíritu. Y ahora, Señor, por último te pido, Dios, como siempre te pido, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus mentes y sus corazones, Dios. Levanta, Señor, tu estandarte en medio de cada mente y cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, desciende, Señor, ahora. Desciende, Señor, ahora. En el nombre de Jesús, llena, Señor. Llena, Espíritu de Dios, llena. Iglesia, acostúmbrate a recibir de la presencia de Dios. Dile al Espíritu Santo que te llene. Dile al Espíritu Santo que ponga de su presencia en ti ahora. Dile, Espíritu de Dios, lléname con tu presencia. Lléname con tu presencia. Lléname con tu presencia. Porque yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu Espíritu. Porque es contigo que soy más que vencedor, Señor. Es con tu presencia que puedo levantarme. Es en tu nombre que me levanto. Es en tu fuerza, en el poder de tu fuerza. Porque yo quiero y vine a fortalecerme en el poder de tu fuerza. Y hoy recibimos, Señor, ese renuevo de tu fuerza. Llena, Espíritu de Dios. Llena, Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Toda la gloria a Dios y toda la honra es para ti, oh Dios. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas gracias.